sanidad divina. Y en las últimas 6 semanas hemos estado hablando del tema compartiendo su gloria. Dentro del tema general, reflejo unidad divina, estas últimas semanas fueron de comparto o compartiendo su gloria. Hoy estamos llegando al final de esta segunda serie, compartiendo su gloria, con el mensaje, atiendo el mensaje verdadero. Atiendo el mensaje verdadero. Quiero invitarles, amados hermanos, saludándoles en el amor de Jesucristo, este día precioso, a que tomen su Biblia y hagamos nuestra confesión bíblica, primero que nada, diciendo: mi Biblia es la palabra de Dios. Revela a Jesucristo, mi Salvador, quien nació, murió y resucitó para salvarme del pecado y condenación. Me enseña de la fe, santidad y amor para predicar su gracia y perdón, desde mi familia y congregación hacia la nación y toda la creación. Y el pueblo de Dios dice: somos casa, somos familia, somos iglesia, busca a Dios y reflejamos unidad divina. Atiendo el mensaje verdadero. Por favor, busquen en su Biblia primera carta o primera epístola del apóstol Juan, capítulo 1, versículo 5. Primera de Juan, capítulo 1, versículo 5. Voy a leer los versículos del 5 al 10. Cuando lo encuentre, por favor, póngase un momento de pie y leemos esta palabra. Yo leeré la Biblia Reina Valera, revisión de 1960. Si usted tiene esa misma versión y quiere leer en voz alta conmigo, hágalo. Dice así este pasaje: este es el mensaje que hemos oído de Él y os anunciamos. Dios es luz y no hay ningunas tinieblas en Él. Si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Por favor, siéntense, hermanos que están aquí presentes. Es bien interesante este tema. Es bien esclarecedor este pasaje, porque quiero decirles, amados hermanos, que alcanzar a comprender la importancia del Evangelio, su mensaje y su centralidad en la Biblia, es para muchos predicadores un verdadero problema. Por eso tal vez han escuchado ustedes un refrán que dice: predica y no se convierte. ¿Lo han escuchado? Predica y no se convierte. ¿Por qué predica y no se convierte? Eso quiere decir que no practica su propio mensaje, porque no lo ha comprendido. Cuando nosotros predicamos algo que no comprendemos, no lo practicamos. Entonces, predicamos, pero no nos convertimos. Antes de poder predicar el Evangelio, es necesario que atendamos el mensaje verdadero del Evangelio. Por supuesto, para todos es necesario esta comprensión, no solo para los que lo predican, pero entendemos que hoy día cada uno de nosotros debería ser un predicador del Evangelio. Porque ya sea que lo hagamos ante una multitud, ante una cantidad regular de oyentes o ante una sola persona, nosotros estamos predicando el Evangelio. Por eso es importante comprender primero nosotros ese verdadero Evangelio, ese mensaje verdadero, esa centralidad del mensaje en las Escrituras. Porque para
poder compartir la gloria divina, reflejando la gloria de Dios, es necesario atender primero nosotros el mensaje. También habrán escuchado a predicadores que dicen: este mensaje me habló a mí primero. La verdad es que todo mensaje que prediquemos debe hablarle primero al predicador. Debe ser primero para el que lo expone. Y entonces ya lo puede exponer con mayor solvencia si lo está entendiendo, si lo está recibiendo y si lo está practicando. Entonces ya lo predica con toda libertad, con toda la autoridad del Señor. Vean qué maravilloso pasaje el Señor nos permite meditar en esta mañana. En primer lugar, dice el versículo 5, este es el mensaje. ¿Y cuál es el mensaje? Incluso ven ustedes su Biblia y dice: este es el mensaje que hemos oído de Él y os anunciamos. 2 puntos. ¿Qué viene a continuación? El mensaje. ¿Y cuál es el mensaje? Dios es luz. La primera cosa que tenemos que entender o comprender esta mañana, amada iglesia, es que Dios es luz. Eso es lo que dice el versículo 5. Obviamente lo restante del versículo cae por su propio peso. Si Dios es luz, no hay ninguna tinieblas en Él. Entonces la primera aseveración es: Dios es luz. Es que eso es lo que se está señalando, lo que se ha escuchado de Jesucristo, el cual también debe ser el mensaje que nosotros trasladamos a las demás personas, que Dios es luz, porque el mundo está en tinieblas, el hombre está en tinieblas, el pecado nos hace permanecer en tinieblas. Y cuando la luz del Evangelio nos alumbra, entonces es que alcanzamos salvación y vida eterna, alcanzamos libertad en Cristo. De hecho, el mensaje del Evangelio, por más que pase de persona a persona, debe mantener su consistencia, debe ser siempre el mismo. Porque si imaginan ustedes, si con la predicación del Evangelio nos pasara lo que nos pasa con aquel famoso juego que se hace en algunas reuniones sociales del teléfono descompuesto, que yo le doy un mensaje aquí a Isaac, él se lo pasa a Jotam, Jotam lo pasa a hermana Claudia a Dayana, y así, y pasa por todos. Y cuando llega con mi esposa, o tal vez aquí con Judá, él me da un mensaje totalmente distorsionado al que yo di aquí. ¿Han estado en alguna reunión así? Y parece que la gente a propósito distorsiona más el mensaje cuando se hace ese juego, por lo menos. Pero en la realidad suele suceder con los chismes. Los chismes era una cosita sencilla, pero cuando llegó a una cierta cantidad de personas, el asunto ya era algo grande. El mensaje no debe cambiar. El mensaje de Jesucristo es siempre que Él es luz. Él es la luz. No debemos cambiar nada de eso. Y si Él es luz, entonces no hay tinieblas, ningunas tinieblas en Él. De hecho, hermanos amados, la venida de Jesucristo fue eso lo que implicó, que la luz de Dios viniera a alumbrar a los hombres. ¿Y qué es lo que Jesús dijo estando aquí en la tierra a sus discípulos? Vosotros ahora sois la luz del mundo. ¿Por qué? Porque ese es el mensaje. No hay diferencia, no hay cambio en el mensaje. Debemos tener claro, hermanos amados, que cuando nosotros queremos atender el mensaje, tenemos que estar seguros que estamos predicando lo correcto, estamos comunicando lo correcto. Segundo, lo que vemos aquí en el versículo 6 es que quien está en tinieblas no está en Dios. Tan sencillo como eso. Si Dios es luz, el que está en tinieblas no está en Dios. Miren el verso 6. Si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentiroso, mentirosa. No, usted no tiene comunión con Dios porque usted anda en tinieblas. Así dice aquí: si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos
y no practicamos la verdad. Puesto que Dios es luz y no hay ninguna tinieblas en Él, una persona no puede estar en comunión con Dios y seguir haciendo las obras de las tinieblas. No se puede estar, como decimos comúnmente, con un pie en el Evangelio, con un pie en las cosas de Dios y con un pie en el mundo. No se puede eso, hermanos amados. O se está con el Señor o se está en las tinieblas. Si usted está en el Señor y tiene comunión con Él, usted tiene que permanecer en la luz, y ese es el mensaje que tiene que transmitir con sus palabras y con su ejemplo, con su vida misma. Ninguna persona puede decir tener comunión con Dios si está en tinieblas, si está obrando en pecados, si está en mentiras, si está en chismes, si está en ese tipo de cosas que desagradan a Dios. Aquel que dice que tiene comunión con Dios, pero está en tinieblas, dice aquí la Biblia que está mintiendo. Inevitablemente se le tiene que dar el calificativo de mentiroso. Y no solo mentiroso, sino que no practica la verdad. Es que una cosa es ser mentiroso, pero tratar de estar en la verdad, y siempre se me sale una mentira, es que se me chispoteó, decía un personaje en la televisión. No, hermanos, el que quiere estar en comunión con Dios, no solo no miente, no está en las tinieblas y está tratando de practicar la verdad siempre. Y practicar la verdad significa una actitud constante, una actitud que se repite todos los días. Es un deseo ferviente de cada día. Tercera cosa, de acuerdo con el verso 7, andar en la luz nos otorga elementos básicos de nuestra fe. Mire el verso 7. Pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Pareciera que nosotros no hemos comprendido bien el Evangelio, porque hemos llegado a poner un Evangelio tan sencillo, tan fácil para la gente, que usted solo recibe a Cristo y usted ya tiene asegurado el cielo, usted es salvo. Pero la gente tiene que comprender el mensaje que está recibiendo. La gente tiene que entender que andar en luz es lo que le otorga los elementos básicos. Así que la conversión, hermanos, no se da en el momento que la persona hace una oración de fe. No, la conversión es un proceso de todos los días. Recibió a Cristo, está bien, eso es un buen comienzo. Pero luego cada día tiene que empezar a tratar de estar en comunión con Dios, tal como dice aquí el versículo número 7. Si andamos en luz como Él está en luz, ya somos de la luz, entonces no solo tenemos comunión con Dios, sino tenemos comunión unos con otros. Mire a qué nivel nos lleva el estar en la luz. No solo a una comunión con Dios, sino nos lleva a una comunión de unos con otros. Esa es la verdadera luz, esa es la verdadera esencia de la conversión, es la verdadera esencia del Evangelio. Y más aún, la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Cuando Dios ve intencionalidad en la persona, ahí aplica su sangre. Ahí aplica su sangre limpiadora de todo pecado. Así que cuando andamos en luz, permanecemos en condiciones que son elementales para nuestra fe. Nuestra fe no debe ser vana. Entonces, dos cosas importantes. Tenemos comunión los unos con los otros. Eso significa que permanecemos en unidad. El cuerpo de Cristo, la iglesia del Señor, permanece en unidad. Nuestra fe implica que tengamos comunión verdadera para practicar la verdad y permanecer en la salvación. Entonces usted no está entrando y saliendo de la iglesia. Entonces usted no está reconciliando después de cada fiesta importante en su pueblo donde se fue a emborrachar. Bueno, me refiero a los hombres, supongo que las mujeres no, pero cometieron otro tipo de pecado. No, usted permanece en la unidad de la iglesia, usted permanece en la luz
y permanece en la salvación. Y entonces somos limpios por la sangre de Jesucristo. Vosotros ya estáis limpios, le dijo el Señor Jesús a sus discípulos. No necesitan más que yo les lave los pies. Pedro dijo, entonces échame el baño completo, Señor. No, ya están limpios. El permanecer con Jesús es permanecer en la luz, y permanecer en la luz nos da esa bendición de que Él nos limpie de todo pecado. Pero nosotros por naturaleza seguimos siendo pecadores, pero está en nuestra comprensión y está en nuestra intención el que estos hechos milagrosos y misericordiosos del Señor ocurran en nuestra vida. Miremos ahora los versículos del 8 al 10, y ahí vamos a hablar de que caminar en luz nos lleva a la confesión de nuestros pecados. Mire, qué interesante. Caminar en luz nos lleva a la confesión de nuestros pecados. Podría decir usted, hermano, pero si estamos caminando en luz, entonces ¿qué pecado vamos a confesar? No es lo mismo caminar en luz que no pecar. Mire lo que dice versículos del 8 al 10. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si confesamos, y este es el versículo que todos conocemos, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Caminar en luz, repito, nos lleva a la confesión de nuestros pecados. En estos 3 versos se nos esboza una verdad. Permanecer en luz nos lleva a confesar nuestros pecados. Es decir, ya nosotros no somos de aquellas personas que pecamos y así lo dejamos. No. Es que como el Espíritu Santo está en nosotros, entre muchas cosas más, el Espíritu Santo nos redarguye y entonces nos lleva a una confesión genuina de nuestros pecados continuamente. Y así sea el pecado más insignificante o pequeño que nosotros, según nuestra percepción, hayamos cometido, nosotros nos sentimos impelidos por el Espíritu de Dios a confesar esos pecados. Y eso nos hace permanecer en luz. Estamos en luz y nos lleva a confesar continuamente nuestros pecados. ¿Por qué? Porque la luz de Dios nos impone a permanecer en santidad. Hermanos amados, si nosotros estamos en una habitación oscura, puede estar toda la ropa tirada por la habitación y nadie se da cuenta de eso. Pero ¿qué pasa cuando encendemos la luz? Se ve todo el desorden, todo el tiradero. Y entonces eso pone en evidencia lo que está mal, lo que está en desorden, lo que está sucio, lo que está malo. Así es nuestra vida. La luz del Señor nos ilumina de tal manera que nos impone una limpieza continua, y por eso es necesaria la confesión de los pecados. Entonces, estando limpios de pecado, estamos en comunión con los hermanos y por supuesto en una comunión íntima con Dios. Ese es el verdadero evangelio que debemos vivir nosotros. ¿Se dan cuenta que es maravilloso, hermanos? Es maravilloso porque nuestras vidas son transformadas. Ya no somos los mismos de antes. Seguimos siendo la misma persona, esencialmente la persona terrenal, pero somos transformados espiritualmente. Delante de Dios somos nuevas criaturas realmente. Nuevas criaturas, mis hermanos amados. Entonces, tener la sensación de no pecar nos engaña a nosotros mismos. Si nosotros nos llegamos a un punto en que decimos, pero qué bárbaro soy yo, antes tan pecador que era, y ahora prácticamente no peco. Solo con decir eso ya pecamos. Porque nos estamos engañando a nosotros mismos. Amados hermanos, nuestra naturaleza pecaminosa no desaparece de nosotros porque hayamos recibido a Jesucristo o porque estemos procurando permanecer en la luz, vivir en comunión con Dios y estar en santidad. No desaparece, está ahí, nos acompañará hasta el día en que nos lleven al cementerio de Santa Fe.
si usted lo van a llevar allá al cementerio de las Flores, pues a donde lo lleven. Pero hasta ese día, nuestra naturaleza pecaminosa permanecerá con nosotros. Entonces no nos podemos nosotros engañar en ese sentido diciendo, no, yo no tengo pecado. A mí que me registren, pero no me van a encontrar ningún pecado. No podemos jactarnos de eso, lamentablemente. Qué bonito sería que la santidad total la alcanzáramos aquí en la tierra y hasta la naturaleza pecaminosa se fue. Es cierto que el Señor nos dice que dejemos las vestiduras viejas y tomemos las vestiduras nuevas. Pero eso se refiere a nuestra intención, a nuestra actitud, a nuestro deseo de permanecer fieles al Señor, de permanecer limpios delante de Él, de permanecer en comunión íntima con Él. Porque ¿qué es lo que pasa, hermanos amados? Si somos buenos amigos, vamos a poner un ejemplo, hermano Álvaro y yo somos buenos amigos, pero yo hice algo que estoy seguro que a él le desagrada. ¿Cuál es mi actitud después? Evitar juntarme con él, tratar de no darle la cara, porque a veces la mirada o la cara nos delata, algunos nos ponemos colorados y tal vez él ni sabe nada, pero yo ya me siento avergonzado de lo que hice, que sé que le ofende a él. Entonces evito esa comunión con él. Y así es con Dios. El mismo Adán, cuando desobedeció a Dios, y Eva, ¿qué hicieron después de que desobedecieron a Dios? Se fueron a esconder. Ellos fueron los que inventaron el juego de las escondidas, hermano. Pero no sabían que Dios los estaba viendo. Ese es nuestro problema, que a veces creemos que Dios no nos está viendo. ¿Dónde no nos va a ver Dios? ¿A dónde huiré de tu presencia? Decía el salmista, si a donde quiera que vaya, ahí estás tú. Entonces la segunda cosa es la confesión de nuestros pecados a Dios, siempre fiel, hace que Él nos perdone y limpie nuestras vidas. Entonces, ¿qué tengo que hacer yo si hice algo que ofende a mi hermano Álvaro? De inmediato ir con él, mire hermano, perdone, metí la pata, hice esto y aquello y quiero que me perdone, por favor. Lo más seguro es que él termine perdonándome. O es posible que se llene de orgullo y diga, no, eso no se lo perdono nunca. Pero cuando acudimos a Dios, el versículo 9 dice, si confesamos nuestros pecados, ¿qué pasa? Dios, que es fiel y justo, ¿qué dice? Nos perdona nuestros pecados. ¿Y qué más? Y nos limpia de toda maldad. Entonces nosotros, ese es un buen elemento a nuestro favor que debemos considerar en el entorno del Evangelio, de la vivencia del Evangelio. El saber que nosotros no tenemos que ir con ningún hombre a confesarle nuestros pecados. Usted no tiene que venir conmigo, mire hermano, la Semana Santa, hermano, ¿qué puedo hacer ahora? Yo lo más que puedo hacer es orar por usted, pero usted tiene que ir conmigo delante de Dios. Claro, eso no tiene que hacer hasta que ya metió verdaderamente los errores más grandes, no. Cuando siente que está empezando el deslizadero, cuando siente que está comenzando a deslizarse por el tobogán de los pecados, ahí es donde debe acudir a Dios. Es decir, todos los días, Señor, este pecado cometí hoy, perdóname. Lo más lindo es que Él lo sabe, y si Él lo sabe y usted llega a confesar su pecado y dice, ay, tan lindo mi hijo, ya lo sabía, estás perdonado y te limpio de toda maldad. Eso es lo maravilloso del Señor. Usted no va a poder, nunca va a llegar delante de Dios con el temor de que no le perdone. Y si se enorgullece y me dice que no, Él siempre le dirá, te perdono, amado hijo, te perdono, amada hija. Y eso nos hace permanecer en comunión con Él. Y la tercera cosa y final es que al decir que no hemos pecado,
eso nos hace mentirosos. Ese es el último versículo. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Tal vez eso no lo hemos entendido. ¿Por qué le hacemos a Él mentiroso? No es que literalmente Él se convierta, Dios se convierte en mentiroso, no. Pero es como que estuviéramos diciendo, Dios miente, yo no soy pecador. ¿Y por qué estoy diciendo que Dios miente? Porque la Biblia dice, por cuanto todos pecaron. La Biblia dice, no hay justo ni un uno. Y yo contradigo eso, yo estoy diciendo, Dios miente. Es la palabra de Dios contra la mía. Y hacemos creer que Dios está mintiendo, pero el que está mintiendo y engañándose a sí mismo soy yo. Nos hacemos mentirosos y nos hacemos carentes de la palabra divina en nuestras vidas, porque entonces no estamos aceptando la palabra de Dios como una autoridad en nuestras vidas. Hermanos amados, la autoridad divina se manifiesta en nuestras vidas a través de la palabra. Por eso nosotros debemos hacer lo que dice la Biblia, lo que dice la Escritura. Si usted cometió un pecado, venga, pídale perdón a Dios, eso dice la Biblia. Si usted no ha recibido a Cristo, entréguele su corazón a Cristo y será salvo, eso dice la Biblia. Si usted quiere iniciar un proyecto determinado, tiene que decidir algo importante, pídale a Dios consejo a través de su palabra y ahí va a encontrar respuestas, ahí va a encontrar orientación para su vida. Pero necesitamos comprender el verdadero mensaje, no irnos por otros rumbos, no atender mensajes diferentes. El mensaje es uno, y el mensaje es que Dios es luz y no hay ninguna tinieblas en Él. Ahí no hay nada escondido, ahí no hay nada que se pueda esconder. ¿Cómo es que dice Hebreos 4:12? Porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Y oiga lo que dice el verso siguiente, el 13: y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia, antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Hermanos amados, atendamos el mensaje. Dios es luz. Ninguno que anda en tinieblas pertenece a Dios y vive en Él. Por ello, nosotros, ustedes y yo, debemos andar en luz, manifestando los elementos como la comunión los unos con los otros, y permanecer limpios de todo pecado, confesando continuamente nuestros pecados. Por ello, caminar en la luz divina nos lleva a la confesión de nuestros pecados y abandonarlos. Porque una cosa es confesarlos y ya estar pensando en volverlo a cometer. No, confesar y apartarnos. Confesar y apartarnos. El que confiesa su pecado y se aparta alcanzará misericordia. Pongámonos de pie. ¿Qué mensaje le va a comunicar a ese familiar que no tiene a Cristo todavía? ¿Qué tipo de mensaje le vamos a comunicar? ¿Será acaso, hermanos amados, esa la razón por la que muchas veces preferimos callar, preferimos no decir nada? Es que Él sabe cómo vivo yo, es que Él me conoce, como diría en mi pueblo, Él sabe de qué pata cojeo, y entonces no le puedo anunciar el verdadero mensaje de Jesucristo. Vivamos nosotros el Evangelio. Amados hermanos, es una oferta valiosa que usted y yo entendamos, atendamos
y comprendamos el Evangelio y lo vivamos. Y luego casi ni habrá necesidad de abrir la boca, porque la gente verá y dirá: aquí está la luz de Dios para mí. Señor, gracias te damos. Gracias, Dios, porque tú eres luz. Gracias porque nosotros hemos sido invitados a venir a la luz. Tú eres quien ilumina nuestra vida. Tú eres quien nos brinda el perdón de pecados y nos limpia de toda maldad, Señor. Gracias, bendito Señor, porque sin ti nada seríamos, nada tendríamos y estaríamos condenados irremisiblemente a lo que nuestro pecado produce, a la perdición total. Señor, en el nombre de Jesús, esta mañana queremos pedirte perdón por nuestros pecados. Queremos pedirte perdón si no hemos llevado una vida consistente con el mensaje de que tú eres luz. Que tú, Señor, enviaste la luz tuya al mundo a través de Jesucristo para que el mundo saliera de las tinieblas. Sin embargo, dice tu palabra que el mundo amó más las tinieblas que la luz. Y aún hay mucha gente, muchas personas que siguen amando más las tinieblas que la luz. Pero gracias porque los que estamos en este templo esta mañana, y muchos, estoy seguro, de los que estarán escuchando o están escuchando este mensaje por otro medio, Señor, ya hemos acudido a la luz de Jesucristo. Gracias porque tenemos la oportunidad de ser mensajeros tuyos, viviendo el verdadero mensaje. Padre bueno, Padre eterno, recibe la gloria en esta mañana, recibe nuestra gratitud y pedimos, Señor, que nos ayudes a ser instrumentos en las manos tuyas, para que otros anhelen conocerte, para que otros quieran salir de las tinieblas y dejar el pecado. Dios bendito, tómanos en tus manos de amor, ayúdanos a comprender. Señor, abre nuestro entendimiento y sacia nuestro ser de tu luz y de tu verdad, oh Dios. Bendito seas por ese amor ágape, ese amor sacrificial, por medio del cual viniste al mundo haciéndote hombre y dando tu vida en la cruz del Calvario por cada uno de nosotros. A ti, Señor, sea la gloria, la honra y la alabanza, en el nombre de Jesús. Aleluya. Amén. Quédense de pie un momento, o mejor dicho, siéntese si usted no es mamá. Siéntese si no es madre. Y si es madre y estaba sentada, párese por favor, un ratito, solo una media hora. Queremos decirles, hermanas, que en el mundo hay diferentes fechas, en diferentes países hay diferentes fechas para celebrar a las madres. En nuestro país es el 10 de mayo, o sea, mañana. Pero como mañana tal vez no las vemos, hoy queremos felicitarlas, bendecirlas y decirles que son muy valiosas en los hogares y muy valiosos en la iglesia. Bendecimos sus vidas y queremos aplicar estos versículos de Proverbios 31 que se aplican en la mayoría de las madres, he visto yo. Habrán excepciones, pero aquí dice que la mujer virtuosa es difícil de encontrar. ¿Quién la hallará?
¿Por qué? Porque su estima sobrepasa al valor de las piedras preciosas. Si usted ha comprado una piedra preciosa, entenderá mejor este versículo. Son muy valiosas. Las madres valen más que esas piedras preciosas. Así que, de veras, en nombre de todos los varones, niños, jóvenes, hijos que vemos aquí, nuestra sincera felicitación para ustedes. Quiero orar un momento y dar gracias a Dios por sus vidas y pedir que Él les guarde. Señor, gracias te damos por cada una de las madrecitas que tenemos en medio nuestro, en nuestra iglesia, Señor. Queremos, oh Dios, que tú las sigas ayudando en su diaria y ardua labor, Señor, de ser madres. Gracias, Dios, porque nos han dado tanto. Gracias porque no solo las usaste como coherederas de la gracia de la vida, sino también son quizá el ser más sacrificado dentro de la familia. Bendecimos a cada una por nombre. Pedimos que las colmes de salud, de bendición, de paz, de gozo abundante y sobre todo que sean instrumentos para llevar la luz a otras personas. Bendito seas ahora y siempre por cada una de ellas, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Ellas son sin igual, brilla el sol por donde van, su virtud es cambiar la tristeza en felicidad, cada día al vivir, van pintando de colores el cielo que era gris. Es un arte ser mamá. Disfrutan vernos avanzar y nos impulsan a triunfar.